¿Se imaginan cuántos riesgos se pueden evitar en una cirugía compleja si el médico y su equipo tienen la posibilidad de ensayar previamente la operación usando una réplica exacta de los órganos del paciente? En 2015 nació la empresa uruguaya Armor Bionics, que desarrolla modelos a medida de órganos y tejidos que luego se imprimen en 3D y permiten ahorrar riesgos, tiempo y costo en las intervenciones quirúrgicas. A lo largo de estos 6 años, Armor Bionics ha colaborado en la preparación de cientos de cirugías, entre ellas algunas extremadamente complejas, como una separación de bebés siameses que se concretó con éxito en Perú. Además, la compañía ha ganado reconocimiento internacional. La última distinción es muy reciente, de julio pasado, cuando el grupo Nasdaq la destacó como una de las 3 startups más prometedoras del mundo. Ya conocemos a esta empresa de otras notas en perspectiva. La última de ellas hace 2 años, mayo de 2019, cuando estuvo invitada en una edición de la Mesa TIC, en ese caso dedicada a tecnologías de la información en salud. Pero también quizás escucharon a Armor Bionics hace pocos días en Manada Emprendedora con Cecilia Carriquiri en la tarde de Radio Mundo. Hoy vamos a poner al día la trayectoria de Armor Bionics, cuánto ha crecido, con cuántos países trabaja, qué planes tiene. Para eso recibimos a sus 2 directores y fundadores. Bruno de Muro, buen día. Buen día. Buen día, Bruno. Y Pablo Pereira, ¿cómo te va, Pablo? Buen día, Emiliano. Bueno, vamos a empezar recordando qué hace Armor Bionics. Nació en 2015, decíamos, ¿no? Exacto. ¿Cómo realizan los modelos de los órganos? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es tomamos toda la información como salen del tomógrafo o del resonador magnético, que básicamente son como una serie de cortes. Los resonadores y los tomógrafos nos cortan en fetas y esas imágenes son las que luego nosotros tomamos y unimos de vuelta para crear de vuelta el cuerpo. O sea, usando esas imágenes como base, pasamos las imágenes 2D a 3D y tenemos la capacidad de agarrar y mapear, utilizando como insumo principal esas imágenes, todo lo que es la anatomía del paciente. En otras palabras, si pensáramos en el jamón en la fiambrería, una vez que vos tenés todas las fetas, bueno, tomamos todas esas fetas y volvemos a formar el jamón, al revés. Y hacen modelos de tejidos duros y blandos también, ¿no? Exacto. O sea, huesos y, por ejemplo, no sé, un corazón. Exacto. No tenemos ningún tipo de limitante desde el punto de vista del tipo de tejido que tenemos que replicar. Mientras que las imágenes sean lo suficientemente buenas para poder agarrar y hacer la reconstrucción, podemos reconstruir cualquier cosa. ¿Imprimen ustedes o la impresión puede hacerse a distancia, en el lugar donde vive el paciente o donde está el equipo médico? Las dos cosas. Nosotros tenemos un acuerdo con la empresa Shapeways, que es el proveedor de impresión 3D más grande del mundo, y de esa manera nosotros podemos agarrar y llevar la impresión 3D de nuestros modelos a cualquier parte del mundo, de forma tal de que si un hospital no tiene, o una clínica no tiene la capacidad local de impresión 3D, puedan tener así su modelo 3D impreso en la mejor calidad del mundo. Pero de la misma forma que te pasa eso, también pasa en que hay hospitales que ya tienen alguna impresora 3D y para ese tipo de hospitales nosotros podemos agarrar y mandar los modelos digitales para que sean impresos directamente en el hospital. Bien. Y otra pregunta que debe estar haciéndose el oyente es ¿en qué material se hace la impresión? Bueno, ahí tenemos un abanico abismal de opciones. Todo va a depender de la aplicación final del modelo. Por ejemplo, tenemos casos como en cardio, que se quiere utilizar un material que sea flexible, o sea, que el médico pueda agarrar y ensayar la cirugía, que pueda suturar. Bueno, es distinto ese material al que se utiliza en cardio para, por ejemplo, el que se usa en ortopedia, que lo que busca es replicar el tejido óseo. Uh-huh. Entonces tenemos un material mucho más rígido que replica las propiedades mecánicas del hueso. Entonces nosotros siempre ajustamos el material de impresión a la función final que va a cumplir ese modelo, acorde a lo que el cirujano nos pide. Bueno, empezó Bruno. Entonces le pregunto a Pablo ahora, algo ya quedó dicho en la introducción, pero me gustaría que ustedes lo explicaran un poco mejor. ¿Qué beneficios trae una tecnología como esta? De todo tipo, y cada día encontramos más beneficios. Desde la planificación del cirujano para esa cirugía específica, ya que lo que estamos hablando es que todos los modelos que hacemos son idénticos, una réplica exacta a la anatomía del paciente. Cada corazón que imprimimos es idéntico al corazón del paciente, cada columna que imprimimos es idéntica a la columna del paciente. No solo eso, muchos cirujanos con los que trabajamos
aprovechan el modelo para explicarle a los pacientes o a los padres cómo va a ser la cirugía. Y además de eso... Y esa parte... Es súper importante. Es un avance importantísimo, ¿no? Es muy importante. Además, lo que veíamos que se hacía hasta hace poco era explicar cómo se iba a hacer la cirugía con garabatos, con lápiz y papel. Incluso con Bruno empezamos a ver papers científicos de cirugías muy complejas, como por ejemplo la separación de siameses que mencionabas, que estaban garabateadas con lápiz y papel. Y hoy por hoy, en lugar de explicar algo con garabatos, lo explicamos con un modelo 3D. Y es tanto más fácil para el cirujano que está pidiéndole una opinión a un colega, decirle tengo un paciente con esta anatomía y mostrarle el modelo 3D y que ese modelo 3D sea exacto lo que tiene el paciente, a estar explicando verbalmente y decirle y explicarle y una y otra vez y hacer garabatos. Entonces, cada día le encontramos más. Pero sigamos, yo había preguntado cuáles son los beneficios. Y tú todos empezaste los con la beneficios enumeración. que trae eso son ahorros de tiempo. Ahorros de tiempo, la calma del paciente al entrar a la cirugía, el paciente está mucho más tranquilo, se ahorran gastos de anestesia, por ejemplo. El último gasto que encontramos que es gigante es el ahorro de volúmenes de sangre, ya que uno cuando está en una cirugía pierde mucha sangre y necesita recuperar la sangre, y ahí se consumen volúmenes de sangre del banco de sangre, que durante la pandemia se gastaron muchísimo. También si hay operaciones más cortas se consume menos sangre. Todo viene por acortar. El proceso de la cirugía es algo muy largo y muy complejo y muy caro. Todo eso tenemos que hacerlo más eficiente, y eso es lo que hacemos. Es todo eficiencia quirúrgica. Quedó dicho al pasar, pero me gustaría insistir en eso. Desaparecen las sorpresas, digamos. Exacto. Desaparecen las sorpresas, porque ya no es la primera vez que el cirujano ve la anatomía en el momento de la cirugía. Obviamente, siempre puede haber imprevistos, pero se reduce enormemente el margen para que durante la intervención surja una sorpresa, ¿no? Exactamente. Se puede calcular y definir previamente cuál es, por ejemplo, el camino más adecuado, más eficiente o el óptimo para llegar a el lugar donde hay que intervenir efectivamente. Se puede definir y se puede medir también. Y todo eso se hace con el equipo médico, con todo el equipo médico reunido antes en la preparación de la cirugía, en lo que nosotros llamamos, y los cirujanos llaman, una planificación quirúrgica óptima. Que es no dejar nada al azar. Exacto. Se puede cometer errores y corregirlos antes de la cirugía, como vemos en los modelos que se ha practicado eso. Y además lo que hemos tenido experiencia también de cirujanos que cambian el procedimiento una vez que ven el modelo o encuentran algo nuevo que no lo habían visto previo en las imágenes. Exacto, o sea, al punto tal de que hay algunos procedimientos que los médicos directamente nos han dicho, cambiamos el approach, cómo iba a ser el abordaje de la cirugía producto de lo que nosotros encontramos en el modelo, cosa que no habíamos visto en las imágenes. Porque una cosa también que está bueno especificar es que no todos los modelos son impresos. O sea, hay algunos modelos que son de alta complejidad para cirugías muy complejas, como puede ser en el caso de los siameses, o mismo el caso de oncología pediátrica. En la remoción, la resección de tumores, la anatomía es tan chiquita, tan compleja, que el tener el modelo impreso en realidad no suma tanto como lo suma el tener el digital, donde uno puede agarrar... Aclaremos, estamos hablando del modelo impreso y el digital. El digital es el que se puede visualizar a través de la pantalla. Exacto. O sea, tenemos un modelo 3D que es navegable, que uno puede agarrar, apagar y prender las distintas partes del modelo. Es como que uno puede explotar esa anatomía y poder ver todo en detalle. Al punto tal de que uno puede agarrar, y por ejemplo, en el caso de una resección de un tumor, puede agarrar y medir exactamente dónde es que está la alimentación arterial del tumor, cómo está la interacción de ese tumor con los órganos de alrededor, de forma tal de que al momento de la cirugía ya tiene claro cómo va a ser el abordaje, los tiempos quirúrgicos, o sea, se disminuye la entidad del sangrado. ¿Por qué? Porque los cortes son más chicos, porque es todo más preciso. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo con el tema de la eficiencia. O sea, tratamos de que la intervención que se va a hacer sea lo más precisa posible. Yo creo que una de las cosas que más lo resume es el comentario que hizo una de las cirujanas que trabaja con nosotros, que ha hecho cirugías con nuestros modelos, que al salir una cirugía dijo, fue como usar un GPS para la cirugía. Es básicamente lo que tú comentabas, Emiliano, es como un mapa, o sea, te ayuda a guiarte, te ayuda a medir. Ese mapa comienza digital y se puede imprimir.
¿Cómo surgió la idea? Es la pregunta siguiente, ¿no? Todos. Porque ninguno de ustedes es médico. Exacto. A ver, Bruno es ingeniero industrial. No recibido. No recibido. Pero sí, la formación mía es en ingeniería industrial, Justo. diseño industrial y obviamente parte de medicina por toda la experiencia que tenemos hasta esta altura. Pablo, ingeniero en telemática. En Exacto. telemática. Bueno, entonces, ¿cómo arrancaron para este lado? Todo surgió por un problema con mi madre. Mamá la diagnosticaron un cáncer de mama, era un tumor muy chiquitito. Y en el último chequeo, cuando le estaban por dar el alta, después de que habían resecado el tumor y todo el tratamiento, encontraron un tumor en las meninges, una metástasis de ese tumor original en las meninges. Y ese tumor era un tumor muy chiquitito, tenía el tamaño de una moneda de 2 pesos, básicamente. Y para sacar ese tumor de 2 pesos, le abrieron una ventana en el cráneo del tamaño de la palma de mi mano. No sé si se ve en la cámara, pero no soy un tipo chico yo. Entonces, luego de la cirugía fue un éxito, salió todo bien. Fui al cirujano y le dije, ¿por qué fue que tuvo que ser tan grande la abertura en el cráneo siendo que el tumor era tan chiquito? Y la explicación que me dio fue, porque era la única forma de nosotros teníamos con certeza que al remover esa tapa, abajo nos íbamos a encontrar con ese tumor. Ahora, ¿cuándo fue eso? Eso fue en el 2013, que fue cuando arrancó, o sea, fue lo que agarró y impulsó el comienzo de toda esta aventura. Y eso me quedó resonando en la cabeza y me pareció una respuesta tan poco aceptable, siendo que tenía un conocimiento básico de cómo funcionaba el tomógrafo, de cómo funcionaba el resonador, entonces dije, tiene que haber una mejor forma, una forma más intuitiva para que el cirujano vaya mejor preparado a la cirugía y que tenga la certeza de que en realidad el paso que va a dar va a saber exactamente dónde es que está ese tumor. Y sabiendo cómo funcionaba el tomógrafo, dije, tiene que haber una forma de poder agarrar y encontrar X y Z en el espacio para saber exactamente dónde es que está ese tumor. Y bueno, después de darme la cabeza contra la pared 1000 veces, es que llegamos a una versión más o menos, o sea, es como la espina dorsal de todo lo que hacemos. Y Pablo fue compañero mío de facultad. Una vez que más o menos estaba todo como funcionando, o sea, justo nos juntamos y arrancamos con todo esto. Y por ejemplo, hoy ya no es necesario para una operación como la que tuvo tu madre cortar una porción del cráneo tan grande. Hoy efectivamente se logra. Me encantaría decir que no, pero la realidad es que, ¿qué pasa? La adopción de esta tecnología no es algo que esté, o sea, que hayamos logrado que se utilice regularmente en todos los procedimientos. Entonces, y es por lo que venimos peleando o sea, en el día a día para tratar de justamente masificar su uso por los beneficios que otorga. Bueno, ya hablaremos de eso, pero la última que me queda en esta parte de introducción es, ¿en el mundo no existía este servicio hasta que ustedes lo desarrollaron? Sí, existía, sí, pero el tema es que era utilizado por unos muy poquitos centros alrededor del mundo, o sea, centros líderes en su especialidad, como puede ser de repente la Clínica Mayo, que son centros con presupuestos infinitos, por así decirlo. Entonces, era como que esta tecnología estaba resguardada en lugares en los cuales era imposible reproducirla, en lugares como Uruguay o en distintos países alrededor del mundo, en los cuales no tienen acceso a esos presupuestos tan grandes. Y terminan no utilizando la tecnología por eso mismo, porque no tienen los medios con los cuales poder abordarla. Sí, fue por eso que se nos ocurrió hacerla como servicio. Exacto. Entonces, los hospitales... A ver, aclaremos eso. Hacerlo como servicio significa que el hospital no tiene que hacer ninguna inversión en impresoras 3D, en software, en contratar recursos, en hacer todo un laboratorio, montar un laboratorio, un proyecto enorme que le puede llevar meses o años, sino que nos llama a nosotros y ya lo puede utilizar. O sea, puede empezar a usarlo mañana. Un cirujano que tenga esta semana o la semana que viene una cirugía, hoy nos puede llamar y decir, muchachos, tengo una cirugía, les envío las imágenes y nosotros ya trabajamos en ella, generamos el modelo 3D, si se requiere impresión, solicitamos la impresión y eso le llega a la casa del cirujano. Exacto. Sin tener que pasar por todo el proceso de aprendizaje de cómo se hace. Bueno, ya hemos repasado en qué consiste este servicio que desarrolló Armor Bionics. 2 preguntas más. ¿En cuántas operaciones han intervenido hasta ahora? Buena pregunta. A la fecha creo que ya estamos cerca de las 250, creo que es. Sí. 250. Sí. ¿Y en cuántos países? ¿Desde cuántos países los han contratado ustedes? Y en más de 25 países. Nosotros comenzamos con imprimir, era foco en la materialización y después mutamos una empresa digital. Hoy por hoy somos una empresa 100% digital con una plataforma online que desde cualquier país, cualquier cirujano accede y solicita los modelos. ¿Y ha sido fácil para ustedes
penetrar en el mundo? O sea, que desde afuera los llamaran, se comunicaran con ustedes. La etapa inicial, hoy está claro que sí, que ya han logrado ampliamente eso, pero en la etapa inicial, ¿cómo fue? Y fue muy difícil, es un trabajo del día a día y de recordarle a los cirujanos que estamos acá, presentarse en el mundo, presentarse como uruguayo también, que muchos te preguntan dónde quedó Uruguay, ir a muchos eventos. Nosotros acabamos de llegar de Chicago la semana pasada, en el evento de impresión 3D más grande del mundo, y estar a la vanguardia, estar también con gente como decía Bruno, el director del laboratorio 3D de la Clínica Mayo, hace años que nos conocemos y nos apoya mucho también. Y bueno, es un trabajo del día a día y no ha sido nada fácil. ¿Cuántos son ustedes hoy? Buena pregunta. Somos nosotros dos, para comenzar, y después tenemos un montón de colaboradores en el equipo que, según la demanda que tengamos, vamos llamando distintos colaboradores. Hay algunos que saben más de cardio, hay otros que saben más de tumores, hay otros que saben más de traumatología. Según la especialidad y según lo que se requiera, tenemos un equipo dinámico y flexible. Ya volvemos, ya seguimos conversando con Bruno de Mauro y Pablo Pereira, fundadores de Armor Bionics. Vamos a repasar algunos ejemplos de operaciones en las que ellos han incidido y vamos a venir a Uruguay y al futuro. La muestra Arte UI en Perspectiva es una presentación de BMW, el placer de conducir. Ustedes conocen ya al invitado esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva, Joaquín Lalane. Joven, creador uruguayo, nació en 1989, de quien en el estudio tenemos esta obra, este cuadro, que se está viendo en este momento en la emisión en video, si ustedes van a nuestro sitio web o si van a Cardinal TV, este cuadro que se llama Maternidad After Pop, 100%, son las medidas, óleo sobre tela del año 2013. Pero podemos ir más allá, podemos ir hacia atrás y mostrarles este otro cuadro, que dice el propio Joaquín, fue realizado durante su estadía en la Fundación Antonio Gala, que fue como su catapulta, ¿no? la que la llevó a España y la que le llevó a dar el salto que tuvo su carrera. Él dice, podría identificarse como el primer Lalane. El cuadro, como ustedes verán, incorpora elementos que él dice se convertirían durante algunos años en señas de identidad de su pintura. Ejemplo, el suelo en perspectiva con damero, guiado por la idea del cuadro ventana y la perspectiva cónica del Renacimiento. Además, las paredes de cartón, los clavos, las referencias al pop art o la alteración deliberada de las escalas. Esos materiales hacen referencia a la fragilidad de nuestra existencia, señala. Y termina diciendo, además en Uruguay tenemos un dicho, lo atamos con alambre, que alude a la necesidad de espabilarse y arreglarse con lo que hay. Bueno, este lienzo, él lo tiene, lo conserva como un preciado recuerdo y hoy por hoy pertenece a Verónica, su esposa. Acá tienen otro ejemplo y quizás el arranque de toda una línea creativa para ubicar a Joaquín, con quien va a estar conversando hoy Fernando Medina en la entrevista habitual, la de todas las semanas, 12:30. ¿Y desde dónde se producirá el contacto? Desde Cadaqués, en España, el lugar donde Joaquín reside, ese lugar tan identificado, por ejemplo, con Salvador Dalí, con Picasso, con otros artistas que por ahí pasaron o que ahí se instalaron para desarrollar sus carreras. ¿Ustedes sabían que existe una empresa uruguaya que se destaca en el mundo porque antes de una intervención quirúrgica prepara a medida modelos de los órganos y tejidos que pueden imprimirse en 3D y eso permite que los médicos que los contactan desde cualquier lugar del mundo ensayen la operación y planifiquen el procedimiento, lo que a su vez trae ahorro de tiempo, costos y riesgos sobre el paciente? Sí, esa empresa se llama Armor Bionics, existe desde el año 2015 y hoy
estamos conversando con ellos, con sus fundadores, Bruno de Muro y Pablo Pereira, una vez más, para saber a dónde han llegado, dónde están en este momento y cuáles son sus planes. A ver, aclaremos, sobre todo teniendo en cuenta algunos mensajes de oyentes que estaba mirando recién. Dice Aníbal, muy buena iniciativa de estos emprendedores uruguayos. También hay que decir que la idea es algo anterior a este proyecto. De hecho, ya se estaba aplicando en España y otros sitios sobre 2015 o antes. Sí, ustedes ya lo señalaron, ¿no? A ver. Desde los 90 que esa tecnología está en la vuelta. El padre que nosotros tenemos la suerte de poder llamar amigo de la tecnología es Andy Christensen, que él fue uno de los principales impulsores de este movimiento de pasar de las tomografías o resonadores las resonancias magnéticos a los modelos 3D. Arrancó en los 90 y básicamente es el pilar por el cual está construido todo el ecosistema alrededor de esta tecnología. Se ha masificado recientemente el uso de esto. ¿Por qué? Por el vencimiento de ciertas patentes de impresión 3D que han hecho que la impresión 3D sea más accesible para la industria, lo cual permite que los hospitales puedan hacerse impresoras 3D o haya más impresoras 3D en la vuelta, como para poder agarrar y trabajar o hacer el proceso de trabajo de principio a fin. Entonces, en ese contexto, el diferencial de ustedes, ¿cuál es? El diferencial principalmente nuestro es el hecho de que no hay una necesidad por parte de la institución médica de agarrar y hacer esa inversión en infraestructura, en hardware, en software especializado, en la capacitación de personal especializado para la realización de estos modelos, sino que pueden agarrar y tener todo como servicio, es un servicio llave en mano en el cual directamente mañana dicen queremos empezar a utilizar esto, lo pueden hacer. La plataforma online nuestra es una plataforma de recepción de imágenes donde el médico o el hospital puede subir directamente las imágenes del paciente, decir qué es lo que necesita que se transforme a 3D y directamente desde ahí gestionar todo, desde el modelo impreso al navegar los modelos, estudiarlos, todo es online. Entonces, literalmente, un hospital puede pasar a tener su propio laboratorio de modelado 3D de un día para el otro sin tener que pasar por todo el trabajo de esa como generación de la sección nueva. O sea, tiene su propio laboratorio con ustedes. Exacto. Utilizando la plataforma de ustedes. Exacto. A distancia, de donde sea. Exacto. Y esa plataforma es especialmente potente, ¿no? Pero, corre en cualquier... Digo teniendo en cuenta que también han aparecido, supongo, competidores. Por supuesto. Hay competidores en la vuelta, pero yo creo que, lo que nos diferencia principalmente es el enfoque que nosotros le dimos a esto, que es nuestro principal enfoque desde el comienzo de esto era agarrar y hacer algo que fuese posible utilizarlo por cualquier hospital. O sea, que pudiese ser utilizado por cualquier hospital alrededor del mundo sin importar del presupuesto que tuviese. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no es lo mismo que Estados Unidos, no es lo mismo que la Clínica Mayo, con sus presupuestos infinitos, que cualquier hospital que tenemos en la vuelta. O sea, nosotros hemos trabajado con hospitales que tienen presupuestos muy importantes, algunos que no tienen casi presupuesto. Entonces la idea es, ¿por qué ese hospital que no tiene presupuesto tiene que agarrar y tener limitaciones desde el punto de vista de la calidad del servicio que puede proveer a sus pacientes? Bueno, ese es el paradigma que queremos tratar de solucionar acá. Repasemos algunos ejemplos de operaciones en las que han intervenido. Capaz que con algunas de las piezas que trajeron acá. Tenemos algunos modelos arriba de la mesa. Arriba de la mesa tenemos, por ejemplo, el corazón de una beba de 6 meses que fue operada en Argentina. Era una beba uruguaya que nació con una malformación congénita. Si siguen la emisión en video están viendo el corazón, es esa pieza blanca pieza acá. Perfecto. Que está en la mano, ahí, la mano de Bruno. Ahí estamos hablando. Bueno, ahí en el centro del corazón nosotros lo que hacemos, lo hicimos de forma tal que tiene una tapita que es removible y muestra la malformación congénita que tenía, que era una pequeña CIB, era un agujerito en el tabique. Bueno, ese agujerito era lo que el cirujano tenía que saldar al momento de la cirugía, tenía que corregir. Entonces, el tener este modelo del cirujano le implicó que tenía una base sobre la cual agarrar y cortar el parche que iba a implantar, diseñar cómo iba a ser la entrada. O sea, básicamente hacer un ensayo de todo el procedimiento previo al acto quirúrgico, de forma tal de que al momento de entrar a la cirugía ya tenía todo más o menos cocinado y mucho más claro cuál era el panorama real. Después tenemos casos como de repente las columnas. Es otro que debe impresionar mucho a quien está siguiendo la emisión en video. Es una columna vertebral. Esta es una columna vertebral. Y no está toda arqueada porque se les dobló a ustedes. No fuimos nosotros. Esa es una columna vertebral real. Así estaba. Exacto. La cirugía correctiva para justamente enderezarla, es una escoliosis muy pronunciada. Escoliosis. Lo que hace el cirujano es arriba de nuestro modelo, como tenemos en esta otra que está acá. Ahí estamos mostrando la cámara. Si se ven los tornillos ahí que están implantados,
La idea es agarrar y ensayar la cirugía sobre la columna esta, para el momento que llegue el momento de hacer la cirugía, vos ya tengas todo elegido desde el punto de vista del tipo de tornillo que vas a implantar, pudiste agarrar y tener en tu mano la columna esta, podés agarrar y tomar las medidas del tamaño de las vértebras, de cada hueso. ¿Por qué? Porque si vas a estar implantando tornillos en la columna, lo que no puede pasar nunca es que toques la médula. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, esto te permite agarrar y planificar todo el procedimiento teniendo mucho más claro cuáles son los ángulos de entrada, el tamaño del tornillo que vas a utilizar, cómo vas a fijarlo y cómo va a ser el abordaje en definitiva de toda la cirugía. Y todo eso lo puede hacer cualquier hospital a partir de mañana con nosotros. Una de las cosas que hemos visto en muchos hospitales de Latinoamérica y en muchísimas pruebas de hacer laboratorios de impresión 3D es que compran las impresoras, contratan gente y de repente se les va los del equipo, hay mucha rotación de personal, se va de viaje o algo, y ese proyecto de laboratorio 3D falla y queda la impresora ahí. Nosotros viajamos por muchísimos hospitales durante el 2019, gracias a un apoyo muy grande de la ANI, que nos hizo llegar a donde estamos hoy, y eso nos permitió ver la realidad de Latinoamérica y de todos los proyectos, de todas las experiencias de laboratorio 3D en los hospitales. Entender qué era lo que faltaba, qué se podía mejorar, qué se podía optimizar y hacerlo. Vayamos a un caso especialmente impactante, que es el de separación de bebés siameses en Perú, ¿no? En Perú fue. Un caso en Perú hace 2 años. Fue en el 2019, nos contactaron, o sea, cuando llegan a nosotros tenían 3 meses de vida, y comenzamos todo el proceso de la preparación de esa cirugía en conjunto con todo el equipo médico. Fue un equipo de casi 50 profesionales que estaban trabajando alrededor de estos 2 chiquitos. ¿De qué forma estaban unidos estos bebés? Eran gemelos, se llaman isquiópagos, o sea, estaban unidos por las pelvis. Lo curioso del caso es que no compartían ni estructura ósea ni estructura vascular, o sea, las venas eran independientes, toda la vascularización de los gemelos era independiente, pero producto de cómo estaban unidos, compartían el sistema del tracto urinario y ambos mellizos, gemelos, compartían o sea, desembocaban los sistemas digestivos a una ampolla rectal común. Entonces, toda la parte del piso pélvico era como el desafío más grande que tenía el equipo médico para reconstruir durante esa separación. Eso fue lo que nosotros hicimos, o sea, nosotros hicimos toda la reconstrucción de toda la parte del tracto urinario y del tracto digestivo, aparte teniendo el mapeado también cómo estaba dada la vascularización de ambos gemelos y toda la parte de las estructuras óseas, porque de vuelta para el equipo de ortopedia, una vez que se hacía la separación de los gemelos, había que hacer la reconstrucción de todo el piso pélvico de ambos chiquitos. Y una cosa para agregar ahí también es que justamente la plataforma digital que creamos es lo que nos permite trabajar codo a codo con el cirujano tratante. Y eso es algo que nosotros decimos siempre. Muchas veces nos preguntan, ¿ustedes no son médicos? O sea, ¿hay un médico en el equipo? Nosotros siempre decimos no, porque el que tiene que hacer los comentarios sobre el caso y solicitar lo que necesita es el cirujano tratante. Nosotros formamos un equipo cada vez que ese cirujano va a operar. Entonces, no es que no hay un médico en el equipo, sino que tenemos un médico nuevo con cada caso nuevo que trabajamos. Exacto. Eso que estamos viendo ahí es obviamente la reconstrucción digital. En 2D. ¿Ustedes también hicieron el modelo físico de esto? O sea, en este caso es el digital 2D entre comillas, porque en realidad es un modelo que es navegable. O sea, si Pablo podés toquetearlo como para mostrar que, o sea, eso está, que se puede mover, y que se puede navegar. La idea de la plataforma es que el médico utiliza eso para poder agarrar y ver exactamente qué sucede dentro del cuerpo. Entonces, ¿se hizo impresión 3D de esto? Sí, de la estructura ósea únicamente. ¿Por qué? Porque la estructura, o sea, todo el modelo digital les permitía a ellos agarrar y el poder, como decía antes, explotar esa anatomía y poder agarrar y mostrar y ocultar las distintas partes que la conforman, de forma tal de poder tener un mejor entendimiento, o sea, una mejor comprensión de qué es lo que estaba sucediendo dentro del cuerpo de esos 2 chiquitos. Leía una nota en la que ustedes se referían a este caso y me impresionó esta frase. Pablo dice: me fui hasta Perú para presenciar la etapa de planificación y la cirugía era tan compleja que terminó durando 17 horas. El desafío para el equipo médico fue enorme porque tuvieron que coordinar a 40 personas para que practicaran y se aprendieran el minuto a minuto de la operación. Esta frase es fantástica. Era una obra de teatro. Cada uno tenía que estudiar su parte del guión
para lo cual los modelos 3D resultaron fundamentales. Esta comparación con obras es que es tal cual. Y además lo que nos decían los cirujanos de esa cirugía fue el hecho de que el contar con el modelo a ellos les permitió por primera vez. Pasa algo muy curioso en la medicina, que es que de repente cada especialidad habla en su propio idioma. Entonces, lo que sucedía era que para una cirugía de este tipo, en el cual hay que orquestar todas esas distintas especialidades, el contar con un insumo único que pudiese agarrar y como sentar las bases sobre las cuales pudiesen discutir el cómo iba a ser el abordaje de la cirugía, con un insumo en común entre todas esas especialidades, lo que nos decían fue: hasta ahora nunca nos había pasado algo parecido. ¿Por qué? Porque cuando venía el equipo de urología miraba las imágenes y solo se enfocaba en la parte de urología. Y el equipo de neuro lo mismo, solamente con la parte de neuro. Entonces, de esta manera tenían algo en el cual todos ellos podían estar tocando, navegando, comentando en tiempo real, mostrando cómo iba a ser cada una de sus partes, y así lograr un mejor entendimiento entre todas las partes del equipo. Pablo, ¿por qué estás resaltando esa imagen ahí? Porque este fue el desafío más grande que tuvo el equipo médico durante la cirugía. Exacto, el cómo estaba configurada la parte del tracto urinario, en el cual los riñones del gemelo, llamémoslo gemelo A, estaban compartiendo vejigas con el gemelo B. Entonces tenías un riñón del gemelo A y un riñón del gemelo B yendo a una vejiga, y después tenías la otra vejiga alimentada por el otro riñón del gemelo A y el otro riñón del gemelo B. Realmente, realmente maravilloso. Obviamente la pregunta siguiente es: ¿qué pasó con estos niños? Tan impecable, por suerte. La operación fue exitosa, pero hoy, 2 años después... Tan impecable. O sea, justo era una de las cosas que estábamos hablando con Pablo ahora en el viaje, que efectivamente nos avisaron de que estaban bárbaros, que la recuperación había sido muy buena, y no tienen mayores secuelas de la cirugía. O sea, era un caso que si bien tenía muchísimos retos, la verdad que la ejecución por parte del equipo del hospital allá fue fantástica. ¿Qué es esto? ¿Qué es el reconocimiento del grupo Nasdaq? ¿Qué implica que Armor Bionics sea una de las 3 startups más prometedoras del mundo? De eso y del futuro acá en Uruguay con esta tecnología vamos a charlar enseguida en la última parte de la entrevista. Seguimos conversando con Bruno de Muro, uno de los fundadores de Armor Bionics, y Pablo Pereira, su socio y también fundador de esta empresa que nació en el año 2015 y que ofrece este servicio, el del modelado a medida de los tejidos que tienen que pasar por una intervención quirúrgica. Un modelado que permite que luego el equipo profesional a cargo de la operación trabaje en la computadora con esas imágenes o directamente las imprima en 3D. Buen día, qué orgullo estos 2 muchachos, felicitaciones, dice uno de los mensajes, de los tantos, de Alicia, que acaba de llegar. Después otros preguntan a propósito de Uruguay concretamente. Algunos de los casos que ustedes mencionaron antes era de acá, ¿no? La columna te mostré, el corazón, son todos casos, o sea, pacientes uruguayos. La columna fueron operadas acá en Uruguay, el corazón fue operado en Argentina. Pero hay algún caso reciente de tumores complejos en niños acá, ¿no? Exacto. A ver. Son en el hospital, en el sanatorio americano, operados por la doctora Silvia Duarte. Ahí tuvimos, ya van 4 casos, ¿no? 4 casos. 4 casos de cirugías muy, muy complejas, en chiquitos, muy, muy chicos, algunos un poquito más grandes, pero eran casos que eran realmente complicados de abordar, que en particular, lástima que no tenemos el modelo para verlo, pero en algunos casos... En la emisión final en video va a estar. Va a estar. Las imágenes que no están apareciendo ahora... Ahí está Pablo, mirá, justito, mirá. Mirá qué rápido. Bueno, en el caso ese, ahí tenemos a un chiquito con un neuroblastoma, un tumor muy, muy grande en el abdomen. Se te cambió la imagen, Pablo. Sí. Pablo con su máquina es muy rápido, pero ahí está. Que lo genial del modelo le permitió al cuerpo médico ver exactamente cómo estaba dada la alimentación de ese tumor para el momento de hacer la resección, poder ir y primero agarrar y controlar lo que iba a ser la entidad del sangrado y luego planificar todo el abordaje de cómo iba a ser esa resección. Tenemos la suerte de decir que todos los casos que trabajamos con ellos fueron exitosas las cirugías. En el caso de esto fue 100% de remoción, se logró sacar todo el tumor en todas las cirugías. Y bueno, esa era la doctora que Pablo mencionaba, que cuando salió después de utilizarlo por primera vez nos dijo, dice, muchachos, fue como utilizar un GPS durante la cirugía.
Bien. ¿Cuánto cuesta? La pregunta se reitera otra, a cada rato desde que empezamos la entrevista. ¿Cuánto cuesta acceder a los servicios de Armor Bionics? Bueno, eso es una de las cosas que avanzamos muchísimo con la empresa y que fue hacerlo según el caso. O sea, pero según el caso, pero con la libertad de que cada hospital sabe cuánto va a gastar en esto antes de empezar con nosotros. Nosotros lo que damos es una cuponera de lo que llamamos capas, que son las estructuras anatómicas, y como este caso que mostrábamos ahora recién, el último, tiene 5 capas. Entonces, esas cuponeras, como cuando uno iba a sacar un video antes, ahí lo va descontando. Entonces, para bajarlo a números, una columna como esa cuesta menos de... La columna vertebral. La columna vertebral. Completa. La columna vertebral completa, impresa, que además se cobra por separado el digital y el impreso, cuesta menos de $1.400. Estamos hablando que son cirugías que cuestan más de $10.000, $15.000. Entonces, ¿qué permite este formato? Permite que si el hospital dice, bueno, voy a avanzar y voy a dar un pasito más, y en vez de hacer 4 o 5 cirugías por año usando modelos 3D, voy a usarlo en 60 cirugías. Sale mucho más barato. Y mucho más barato. Porque acá la clave está en el volumen. Sí, ahora en Uruguay, Armor Bionics, o el servicio de Armor Bionics, no está incluido en el listado del Fondo Nacional de Recursos, ¿no? El Fondo Nacional de Recursos, recordemos, financia tratamiento y medicamentos complejos. Eso, Emiliano, es posiblemente nuestra como mayor preocupación y creo que lo que estamos tratando de lograr en el último periodo, estamos tratando justamente de generar eso. ¿Por qué? Porque entendemos de que la aplicación de esta tecnología en salud, o sea, las repercusiones que tiene desde el punto de vista de todo lo que se optimiza en el proceso quirúrgico, una de las cosas que no hablamos ahora es que cuando uno empieza a sumar todos los beneficios que obtiene al momento de aplicar esta tecnología durante el procedimiento quirúrgico, en muchos casos el tema del costo pasa a ser realmente insignificativo. ¿Por qué? Porque se termina viendo una devolución desde el punto de vista en cuanto al ahorro, la mejora de la eficiencia y todo para la institución médica. Y los riesgos. Y obviamente los riesgos, ¿no? O sea, cirugías que no fueron reintervenidas producto de que fueron ejecutadas de la manera correcta de la primera vez. Bueno, todo eso es lo que nosotros decimos, llega a un punto en el cual el hospital termina obteniendo una ganancia por el producto de mejorar la eficiencia en todo el procedimiento, en todo el proceso de atención. Entonces, lo que nosotros venimos tratando de agarrar e impulsar y venimos diciendo es el hecho de, y no solamente nosotros, ¿no? O sea, nos reunimos con muchos cirujanos que lo quieren usar. Ellos dicen, a mí esto me cambia la cirugía. Trasplante renal, trasplante hepático. Pero ¿qué pasa? Son cirugías que en Uruguay hay poco volumen. Son poca cantidad las que se hacen por año. Entonces, es en esos casos que el Fondo Nacional de Recursos lo que tiene que hacer es unir todo, hacer una gran bolsa de casos y decir, bien, si vamos a tener 20, 30 casos por año en Uruguay que se va a utilizar esto, juntémoslos todos y trabajemos en ello. Si no, lo que termina pasando, que es lo que nosotros decimos que es como lo menos ideal, es que lo termina cubriendo el paciente. Y en realidad, ¿qué pasa? El paciente termina cubriendo el modelo 3D. ¿Por qué? Porque obviamente para el paciente su interés es que la cirugía salga lo mejor posible, ¿tá? Pero el que termina llevándose todos los beneficios desde el punto de vista en la parte económica termina siendo el hospital. Porque Qué paradoja, ¿no? Es lo complejo que nosotros vemos. Digamos, o sea, que el paciente lo que se asegura es la disminución al máximo del riesgo, ¿no? Exacto. Si el paciente termina poniendo el dinero, o si consigue gente que le ponga el dinero, que le haga el aporte, lo que consigue es, bueno, voy a la operación en las mejores condiciones posibles. Pero desde el punto de vista económico, el ahorro lo tiene la institución. La institución médica. Entonces, lo que nosotros decimos es, o sea, cuando llegan estos casos, nosotros obviamente a lo largo de los años nunca negamos a un paciente decirle, no, mirá, porque en realidad te lo tiene que cubrir tu sistema de salud, tu mutualista. Terminamos trabajando porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es que ese paciente salga lo mejor parado posible. O sea, ustedes han donado el servicio. Sí. O sea, por no decirte en muchísimos casos. O sea, ¿por qué? Porque entendemos de que no hay razón para que eso se dé. Y no podemos agarrar y nosotros tener esta tecnología guardada para nosotros, atada a un precio, cuando de repente vienen casos ultra complejos en los cuales realmente es el diferencial entre poder operar o no, como nos ha pasado de cirugías en las cuales los médicos después de la cirugía nos dicen, si no hubiese sido por su modelo, nosotros nunca hubiésemos abordado a este paciente, o sea, nunca lo hubiésemos tocado, por así decirlo. Y ustedes han hablado estos días de la situación que está planteada ya desde hace meses con la cantidad de cirugías postergadas debido a la pandemia. Exacto. En el achicamiento de ese atraso, ¿ustedes pueden jugar un papel?
Sí, ese problema es un problema a nivel mundial. Hay un artículo de Harvard Business Review que cuenta que en Estados Unidos hay más de 1 millón de cirugías de columna, todos los tipos de cirugía de columna, que están atrasadas. En Uruguay en un momento llegaron a ser 55.000, y nosotros, al hacer todo el proceso quirúrgico más eficiente, podemos lograr que el equipo de cirujanos pueda hacer más cirugías por mes. Exacto. Entonces, ponerse a tiro con todas las que están atrasadas. Han habido cirugías en las cuales luego de la cirugía los médicos nos dicen, o sea, sus modelos lograron reducir el tiempo quirúrgico en más de un 50%. Cirugías que antes de repente tomaban 17 horas, se hacían en 7. Entonces, o sea, ahí es donde nosotros decimos, se vuelve muy difícil el tratar de agarrar y tener una conversación normal con de repente los tomadores de decisiones, cuando agarran y te dicen, pero en realidad vos me estás sumando un costo al procedimiento, entonces no me interesa. Pero claro, ¿qué pasa? O sea, estás teniendo la visión inmediata del paciente. O sea, es como que todos hoy en día en salud lo que estamos viendo es que está enfocado en cuanto al costo y no en cuanto de repente al valor, o el ver al paciente como algo holístico, completo, en el cual tenés desde el momento que entra el paciente al hospital hasta el momento que sale, ver todo ese proceso como un total. Entonces, lo que sucede es que, claro, se enfocan en el micro, que de repente es la cirugía, pero no se dan cuenta que de repente, aplicando esta tecnología, se redujo en una semana el postoperatorio. O se evitó una segunda cirugía. O se evitó una segunda cirugía, como han pasado. O sea, casos de cirugías que de repente, producto de utilizar esto, o sea, no hubo una reintervención porque fue óptima. Y además de eso también, como te decía hoy, que cada vez hay más usos, estamos viendo mucho uso en el seguimiento de tratamientos oncológicos. No todo el mundo puede entender las imágenes de tomógrafos o resonadores magnéticos, y muchos pacientes que están en seguimiento de tratamiento oncológico, en quimioterapia, requieren un modelo 3D al inicio para ver cómo está el tumor, se hace el tratamiento de quimioterapia, se vuelve a hacer otro modelo, se ve cómo se redujo ese tumor, y así sucesivamente hasta que el tumor desaparece. Exacto. Vamos viendo, mapeando la evolución, por así decirlo. Faltó decirlo, la pregunta llega desde la audiencia. ¿Qué edades tienen Bruno, Pablo? Yo tengo 34. Y yo cumplí 37 ayer. Para terminar, Armor Bionics fue destacada por el grupo Nasdaq, ahora nomás, en julio, ¿no? Sí. En julio. Una de las 13 startups más prometedoras del mundo, esa fue la calificación, una de las más prometedoras del mundo. ¿Qué implica? ¿Qué beneficios tiene este reconocimiento? Esa fue una coincidencia de la pandemia, por así decirlo. El programa de emprendedurismo del centro de Nasdaq normalmente trabaja con emprendedores en San Francisco, y lo que pasó producto de la pandemia fue que abrieron el programa a todo el mundo y se focalizaron en los objetivos de las Naciones Unidas. Nosotros, por estar brindando este servicio a todos los hospitales, entramos en el objetivo de la equidad. Es dar el mismo servicio que puede llegar a tener la Clínica Mayo en Estados Unidos, en cualquier hospital acá en Uruguay o en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, lo que implicó el programa fue una red de mentorías de gente de altísimo nivel, gente de Nasdaq que ya ha tenido empresas por muchos años, que tiene mucha experiencia en salud, contactos que nunca hubiésemos logrado llegar, clases. Fue sumamente intenso, fueron 3 meses muy intensos de trabajo, en el que nos llevaron al límite de las capacidades para poder mejorar la empresa, para poder tener hoy por hoy un modelo de negocios validado en Estados Unidos. Ese fue el objetivo principal. El programa de Milestone Makers de Nasdaq lo que comenzaba diciendo, bueno, ¿cuál es tu objetivo mayor? El más difícil, o sea, lo más difícil que puedas hacer. Y lo nuestro era entrar fuerte al mercado norteamericano con un socio como el que tenemos hoy, que es Shapeways, que está por hacer IPO ahora a fin de mes. Aclaremos toda esa terminología Muy porque importante. el oyente se pierde. Está por salir en bolsa. O sea, nuestro socio de impresión 3D está por cotizar en bolsa en Nasdaq, justamente en Estados Unidos, y nosotros estamos haciendo la vertical de salud para Shapeways. Y entonces, hoy por hoy lo que precisábamos era estar fuertes allá. Es a donde apuntamos al mercado norteamericano,
que es uno de los mercados con más problemas en el sistema de salud. Y al mismo tiempo un mercado gigante. Y es pensándolo gigante. desde el lado de ustedes, digo, ¿no? Exactamente. Y es a donde queremos llegar, y por lo que, o sea, venimos trabajando hace años desarrollando una tecnología que hoy por hoy somos competitivos en Estados Unidos. La idea nuestra es ayudar y dar todos los servicios que podamos en Latinoamérica, ayudar a todos los hospitales y competir en el mercado más grande y más competitivo. Eso implica que ustedes se tienen que mudar, porque ustedes están instalados en Sudamérica, ¿no? Exacto. Desde acá operan para el mundo. Exacto. ¿Van a dar algún paso distinto? No, ¿Se Por van a ahora mover? No. Es que justamente creo que la concepción fundamental detrás de lo que nosotros hicimos era el tema de que fuera globalizable desde acá. Y el contar como decía Pablo, con nuestro partner de impresión 3D implica que nosotros podemos diseñar en Uruguay, como puede poner el caso del corazón es un corazón que fue diseñado en Uruguay, impreso en Nueva York y operado en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, o sea, esa triangulación es lo que permite la libre circulación de tecnología hoy en día, de información nos permite agarrar y hacer eso, o sea, recibir las imágenes de los pacientes, hacer el procesado, mandar a imprimir en Estados Unidos, y tenemos plantas de impresión también en Europa, lo cual básicamente nos permite agarrar y entregar los modelos impresos en cualquier parte alrededor del mundo. ¿Algún otro plan que tengan? Muchos. Inmediato, muchísimos. Tenemos el desarrollo de esta tecnología tiene cosas increíbles. Se puede incluir en realidad virtual, realidad aumentada, se pueden hacer cosas tremendas con los modelos 3D, se pueden hacer implantes, se pueden hacer guías de corte quirúrgico, se pueden hacer muchísimas cosas, pero tenemos que ir paso a paso. Y eso es lo que tratamos de explicarle a los hospitales, de ir paso a paso. Bruno de Muro, Pablo Pereira, fundadores de Armor Bionics, directores hoy. Felicitaciones otra vez. Suerte gracias. con las etapas que vienen. Muchas gracias. Ya nos contarán dentro de unos meses o de algún año. Los tenemos otra vez de nuevo y ponemos a punto el desarrollo. Con gusto. Muchísimas gracias. Hasta pronto.